Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, porque consiste en pensar en los demás, para aprovechar
los recursos naturales, pero también preservarlos para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Living life in peace. Es para mí una alegría, un privilegio reunirnos de nuevo para tratar estas cuestiones, mientras escuchamos el poema, la canción, que sigue cobrando cada vez más sentido, de John Lennon, Imagine. Podemos sentir que somos uno solo, una única sola familia humana, y podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Escuchamos Imagine en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, músicos de origen español que pues hacen canciones propias y versiones tan bonitas como esta que nos regalan para la sintonía de nuestro programa, Imagine de Lennon. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will leave us one. Pues todavía más, si cabe, unimos nuestro pensamiento, nuestro canto, nuestro ruego del reconocimiento de ser una única familia humana con un destino común y esa voluntad de vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida en la semana en la que celebramos tan solo 73 años o tanto como 73 años del reconocimiento de los derechos humanos. Leave us one. 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 Yeah, leave us one. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, pero es un momento en el que los seres humanos tenemos por primera vez en toda nuestra historia la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, pues claro que somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos, pues, la responsabilidad que supone el privilegio
de aquellos que podemos elegir y que disfrutamos del ejercicio de los derechos humanos, no aquellos que escapan de la pobreza extrema o intentan escapar de la violencia extrema, sino aquellos que ejercemos los derechos humanos, podemos continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, que el resto de nuestras hermanas y hermanos de la familia humana puedan también ejercer los derechos humanos para establecer la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que entendemos como sostenibilidad, que no es otra cosa, al final, que reconocer la realidad de formar parte de una única familia humana que va a bordo de esta maravillosa nave espacial llamada Planeta Tierra, que nos lleva a lo largo y ancho del universo, y nuestra capacidad de cuidar nuestro entorno, nuestros recursos naturales, aprovecharlos para satisfacer las necesidades no solo de algunos, sino las de todos, porque sabemos, tenemos constancia y conciencia de que hay de sobra para todos. Y además haciéndolo pues sin poner en entredicho que las generaciones futuras puedan hacer lo propio, es decir, preservar esos recursos naturales. Gran alegría unirnos en torno a la celebración esta semana pues de el triunfo de la razón. Hace 73 años fuimos capaces de ponernos de acuerdo para reconocer algunos aspectos esenciales y fundamentales para podernos reconocer como una civilización mínimamente avanzada y que conocemos como derechos humanos. Los derechos humanos y su defensa y protección para su ejercicio universal, es decir, que todas y cada una de las personas de la familia humana puedan ejercer esos derechos humanos que conllevan también sus responsabilidades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Hemos avanzado muchísimo en estos 73 años para que cada vez más personas puedan ejercer este privilegio de los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, es decir, escapar de la pobreza extrema. Hemos fijado además como objetivo principal de nuestros objetivos como seres humanos y como comunidad humana esa erradicación de la pobreza extrema. Porque es posible, porque lo hemos conseguido en muchos territorios, pero nos queda evidentemente camino por avanzar. Casi un tercio de la población mundial, de esos casi 8.000 millones de personas que conformamos la familia humana, pues están intentando hoy mismo escapar de la pobreza extrema y también, lamentablemente, de la violencia extrema. Con ellos, muy especialmente, está hoy nuestro pensamiento y nuestra voluntad para acabar con su sufrimiento.
Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hoy dedicamos nuestro programa en exclusiva a esta celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos resulta muy familiar y lo escuchamos hablar de los derechos humanos y de su defensa y de la denuncia de su violación. Quizá no seamos suficientemente conscientes de la importancia que representa la Declaración de los Derechos Humanos y la defensa de todos esos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Claro, en los territorios donde fundamentamos nuestra propia Constitución y nuestras leyes en los derechos humanos, pues pasa más desapercibido, ¿no? Es como con el resto de las cuestiones. Cuando ya son nuestros avances, desarrollos, perdemos la perspectiva de la importancia y de la relevancia que estos pueden tener para nuestra propia existencia. Ni que decir tiene si en el territorio en el que nos ha tocado nacer y desarrollarnos, pues tampoco se ha hecho especial hincapié en el conocimiento y en el dotar de relevancia y de valor en concreto a los propios derechos humanos como eje fundamental del desarrollo, como decimos, de nuestras leyes y de nuestra convivencia. Hoy vamos a repasar eso que, como decimos, pues podemos en demasiadas ocasiones, como dicen nuestras hermanas y hermanos de habla inglesa, take it for granted, ¿no? Es darlo por hecho, de tal manera que perdemos ese disfrute cotidiano y forma de reafirmarnos en la importancia de la defensa de esto que conocemos como derechos humanos. Miles de millones de personas disfrutan, sí, de una vida más segura, larga y digna, gracias al avance de los derechos humanos. Pero esas garantías afrontan hoy grandes desafíos. La pandemia del coronavirus ha exacerbado las fallas sistémicas que impiden su ejercicio universal. Las Naciones Unidas afirman que la igualdad es la solución a todos los reveses y llama una vez más a la acción. Un día como el que celebramos hace 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que estipula la dignidad inalienable de todas y cada una de las personas que formamos la familia humana, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales, y afirma que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Desde entonces hasta ahora, el mundo ha conseguido avances importantes en el ámbito de las garantías fundamentales. Sin embargo, esos derechos afrontan actualmente grandes desafíos de los que ningún país está a salvo. Sumada a otras crisis, la pandemia del coronavirus coloca al mundo en una coyuntura crítica. Así lo ha alertado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos. La vulneración de los derechos humanos está muy extendida. La exclusión y la discriminación crecen de forma desmedida. El espacio público está estrechándose. La pobreza y el hambre van en aumento por primera vez en decenios. Millones de niñas y niños se ven privados de su derecho a la educación.
la desigualdad es cada vez más profunda. Así lo recuerda Antonio Guterres. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido, por su parte, que la pandemia del COVID-19 ha generado un aumento alarmante de las desigualdades y ha puesto a descubierto muchos fracasos en la consolidación de los avances conseguidos. Nos hallamos en una etapa crítica de los asuntos mundiales. La humanidad padece las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y se esfuerza por hacer realidad los cambios radicales necesarios para prevenir nuevos desastres medioambientales. Así lo ha apuntado Michelle Bachelet en un discurso pronunciado también durante esta celebración. Ante esta realidad, la alta comisionada y el secretario general han reflexionado sobre las lecciones aprendidas en más de 7 décadas y han hecho un llamado a la acción en favor de los derechos humanos. En palabras de Bachelet, se trata de una agenda de acción y de derechos. Nuestra agenda común, presentada por el secretario general en septiembre del 2021, pugna por un nuevo contrato social anclado en los derechos humanos y pide una solidaridad renovada en todo el mundo. La agenda propone profundizar la acción colectiva abordando las causas fundamentales de la inseguridad, aumentando la inversión en resiliencia y sistemas de alerta temprana, desarrollando asociaciones multilaterales y esfuerzos más sostenidos en la consolidación de la paz y la lucha contra los efectos del cambio climático. Bachelet ha recordado que a partir de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, el mundo en su conjunto se ha enriquecido y las expectativas de vida se han alargado. Más niños han podido ir a la escuela y más mujeres han obtenido una mayor autonomía. Más personas en más países han tenido más oportunidades de romper los grilletes de la pobreza, la clase, la casta y el género, ha recalcado. Pero en los últimos 20 años, una cadena de crisis globales y el surgimiento de la pandemia del coronavirus han minado este progreso. Antonio Guterres ha añadido por su parte que la pandemia, la extralimitación de la tecnología digital y la crisis climática se han convertido en nuevas amenazas de los derechos humanos y tienen al mundo en una encrucijada. La desigualdad es cada vez más profunda, pero podemos elegir una senda diferente, lo ha dicho con esperanza. El titular de las Naciones Unidas ha considerado que la recuperación de la pandemia debe ser una oportunidad para llevar más allá los derechos humanos y las libertades fundamentales y para restablecer la confianza. Ha subrayado la urgencia de restablecer la confianza en la justicia y la imparcialidad de las leyes y las instituciones, así como restaurar la dignidad, garantizar que las personas sean escuchadas con justicia y resolver sus quejas pacíficamente. Las Naciones Unidas defienden los derechos de todos los miembros de nuestra familia humana. Hoy y todos los días seguiremos trabajando por la justicia, la igualdad, la dignidad y los derechos humanos para todo el mundo, ha dicho Antonio Guterres. La alta comisionada ha coincidido en que la igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el centro de todas las soluciones necesarias para superar la crisis mundial que vivimos. Ha aclarado, no obstante, que la igualdad no quiere decir que todas las personas deban tener el mismo aspecto, pensar igual o proceder de la misma manera. Más bien todo lo contrario. Nuestra condición humana y nuestros valores comunes deben ser una fuente de unidad y no de división, ha precisado. La igualdad es cuestión de empatía y solidaridad, y también de comprender que como miembros de una sola humanidad, nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común.
Así lo ha explicado agregando que el concepto se entendió muy bien y fue aceptado durante la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Bachelet ha lamentado que este entendimiento hubiera quedado de lado, como fue patente en el fracaso para reconstruir mejor tras la crisis financiera como la década pasada, agravada hoy por los trastornos socioeconómicos derivados de la pandemia del COVID-19 y los crecientes estragos del cambio climático. Hemos olvidado la probada eficacia de las soluciones basadas en los derechos humanos y la importancia de abordar las desigualdades. Bachelet ha puntualizado también que es la lección fundamental que debemos aprender una vez más para retomar la vía del progreso, no solo en beneficio de quienes padecen las enormes desigualdades que afligen a nuestro planeta, sino también en aras del bienestar común. Ha insistido que la población en general debe unirse al nuevo proyecto colectivo de reconstrucción con la igualdad como motor, para que podamos recuperarnos de esta crisis de una manera más justa y más ecológica y para que podamos construir sociedades más resilientes y sostenibles. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. I light a candle to a love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Around the world, little children being born to the world. Gotta give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Baby burn, won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I light the candle to our love. In love our problems disappear. But all in all,
we soon discover that one and one is all we long to hear. Love and peace. Merry Christmas to you all. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues sí, ya. It's beginning to look a lot like Christmas. Ya nos vamos acercando a la celebración de las Navidades. Y nosotros en el programa de hoy seguimos celebrando la Declaración de los Derechos Humanos, pues algo que fuimos capaces de aprobar a través de nuestros máximos representantes hace 73 años. Puede parecer mucho, realmente pues es muy poco en lo que es la historia de la humanidad y de los seres humanos sobre la Tierra. Ya en la versión de Homo sapiens, ¿verdad? Pues llevamos matándonos a lo bestia a lo largo de toda la historia. Pero hasta el punto en el que llegamos el siglo pasado, pues no recordábamos que hubiera sido tan extremo, ¿verdad? El grado de barbarie humana engrandecido por la propia tecnología y desarrollo tecnológico. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el horrible, terrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío, el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva, más de 60 millones de vidas se llevó por delante las dos grandes guerras. Y parece increíble porque es dificilísimo lo de comunicarnos y entendernos. Incluso en nuestras propias unidades familiares, ¿verdad?, con el vecino de al lado, pues fuimos capaces, ante tanta barbaridad extrema, ponernos de acuerdo, pues para que no volviera a suceder. Generamos y creamos las Naciones Unidas, volvemos a repetirlo siempre, sí, con los grandes ineficiencias de los grandes cuerpos burocráticos, pero es tan importante esa unión de esfuerzos y voluntades para defender lo fundamental, y es que todos estemos bien y podamos vivir en paz los unos con los otros y con la naturaleza que nos da la vida. Pues que todos esfuerzos son pocos para mantener viva la llama de la concordia y del entendimiento en torno a las Naciones Unidas. En torno a ellas reconocimos lo esencial, y es esos derechos humanos que celebramos esta semana su declaración, y que hemos conseguido también, y celebramos pues que cada vez más personas puedan ejercerlos y cada vez más pueblos sustenten su convivencia y sus normas sobre este eje fundamental de la razón, que son los derechos humanos. Son los dos pilares fundamentales para poder seguir avanzando como civilización, y reconociendo civilización mínimamente avanzada, y valga la redundancia, los derechos humanos por una parte, y la protección, que parece de perogrullo, pero es así, pues de lo que permite la vida en el planeta, la naturaleza que nos da la vida, nuestro ecosistema, y que no sea por la acción humana por la que alteramos la salud del planeta y la calidad del aire que respiramos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el gran hito de la historia de la civilización humana. Y fue como decimos, pues el resultado del espanto, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, después de haber padecido la Primera.
se concibió como el compromiso de no permitir que las atrocidades cometidas durante esa lucha, esa conflagración universal también, pues volvieran a ocurrir nunca. Vamos a ponernos de acuerdo para que eso no vuelva a suceder. Y no fue fácil, claro. El reconocimiento de los máximos representantes de todos los países, especialmente de las grandes potencias, ponerse de acuerdo para firmar el reconocimiento de los derechos humanos y defenderlos en sus propios territorios, algo que queda todavía porque suceda en muchas de esas grandes potencias. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Pero sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de alguna manera esos derechos. En su adaptación más simple, los derechos humanos reconocen la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales. Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue resultado de la crueldad sin límite de la peor guerra de la historia. Sin ningún voto en contra, aunque con 8 abstenciones, la considerada por muchos Carta Magna de la Humanidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pero sus antecedentes se remontan a la antigüedad, con su primer antecedente registrado en el año 539 a.C., cuando el emperador persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a todos los esclavos, declarando además la libertad de religión. Estos principios fueron grabados en escritura cuneiforme en un cilindro de barro descubierto en la última parte del siglo XIX. Llamado Cilindro de Ciro, se considera el primer documento de derechos humanos de la historia y actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. 18 siglos después se creó la Carta Magna de las Libertades en 1215, durante el reinado de John de Inglaterra, que estipulaba por primera vez que el rey también estaba sujeto a la ley. Posteriormente llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789, y convertida en un documento fundamental de la Revolución Francesa que establecía la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, eso sí, franceses. Una vez que creadas las Naciones Unidas en 1945, los Estados miembros decidieron completar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta que garantizara los derechos de todas las personas en todo lugar y en todo momento. La Asamblea General encomendó la redacción de este documento a un comité compuesto por representantes de 18 países y presidido entonces por Eleanor Roosevelt, defensora activa de los derechos de las mujeres, los niños y las minorías raciales, activista humanitaria y esposa del para entonces ya fenecido presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue nombrada delegada de su país ante las Naciones Unidas por el mandatario Harry S. Truman, sucesor de Franklin D. Roosevelt. El equipo que lideraba comenzó a trabajar en 1945 y presentó un primer borrador a la Asamblea General en 1946, que lo examinó en su primer periodo de sesiones. La Asamblea lo remitió al Consejo Económico y Social, que se ocuparía del tema de los derechos humanos, para que lo analizara y a su vez lo sometiera a la flamante Comisión de Derechos Humanos. El grupo, originalmente encargado de la redacción del documento, para que afinara el primer proyecto. La comisión, cuyos 18 integrantes provenían de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas,
Celebró su primer periodo formal de sesiones a principios de 1947. En esas reuniones nombró a 8 de sus miembros para redactar el documento, quienes presentaron su propuesta de borrador a los miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 1948. Más de 50 estados participaron entonces en la redacción final y el 10 de diciembre de ese año la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando su sesión se realizaba en París. El magistrado y diplomático chileno Hernán Santa Cruz, quien formó parte del grupo de redactores, dijo alguna vez que ese día, en el salón, había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no se ha vuelto a ver en ningún escenario internacional. Para marcar la importancia de la fecha, por decisión de la Asamblea General, a partir de 1950 se conmemora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. We don't need another modern. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. We don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Listen, Lord, if you wanna know. What the world needs now is love, sweet love. Is the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. His love, what the world needs is just love. What the world needs love. What the world needs now is just a little bit of love.
just a little bit more of love. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Continuamos celebrando en el programa de hoy el recuerdo del triunfo de la razón en el reconocimiento de los derechos humanos y el compromiso de su defensa para que consigamos que su ejercicio sea de verdad universal. Que todas y cada una de las personas que forman la familia humana podamos ejercer esos derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, poder tener alimento y agua potable, poder vivir en paz y en libertad, poder movernos y expresarnos libremente, poder tener una vivienda digna, un techo en el que cobijarnos con los... ¿qué decir tiene ya? Si tenemos agua corriente y agua potable para beber en nuestra propia vivienda, como en muchos territorios, ¿verdad? Hemos conseguido que así sea. Y agua sanitaria también. Tener derecho y poder acceder a la educación, que nos da la posibilidad de perseguir mejor la felicidad y ser más libres. Tener acceso a la atención sanitaria como derecho fundamental. Vivir libres de todo tipo de explotación y reconociendo que no importa cuáles sean nuestras ideas y pensamientos religiosos, el color de nuestra piel, nuestra elección de sexo, que tenemos los mismos derechos a ser reconocidos por la justicia y a ser tratados como iguales. Afortunadamente cada vez supone el reconocimiento de los derechos humanos y su defensa eje fundamental de más constituciones y de más desarrollos normativos y como referencia en la convivencia de más territorios. Lo es en la Unión Europea. Es magnífico, es nuestro pilar fundamental y lo es también de la Constitución, por lo tanto, española. Y podemos mejorarlo avanzando sobre los valores fundamentales y el significado fundamental de los derechos humanos y del otro pilar fundamental que es de nuestra convivencia y de nuestras normas máximas, que es el cuidado de la naturaleza que nos da la vida. Si siempre aplicamos estas máximas, fijándonos en no contravenir ni los derechos humanos ni la protección de la naturaleza, no nos vamos a equivocar. Vamos a ir por el buen camino. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento que marca el hito en la historia de la civilización humana. De lejos, el más positivo y relevante. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración
de los Derechos Humanos fue proclamada, como hemos recordado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Es un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones. La Declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración de los Derechos Humanos afortunadamente es ampliamente reconocida, especialmente por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente en todo el mundo y en todas las regiones. Todos contienen referencias a la Declaración de los Derechos Humanos en sus preámbulos. La Declaración de los Derechos Humanos considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos y cada uno de los miembros de la familia humana. Considera que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutemos de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También considera esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre todas las naciones, que los pueblos de las Naciones Unidas reafirman en la Carta de los derechos humanos su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y por ello declara resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de la libertad. La Declaración de Derechos Humanos considera que los Estados miembros, que afortunadamente somos ya todos, se comprometen a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, y nosotros nos reafirmamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándonos constantemente en esta declaración, promovamos mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguremos por medidas progresivas de carácter nacional e internacional el reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios bajo su jurisdicción. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
The moon belongs to everyone. The best things in life are free. Pues llegamos al final de nuestro programa, hoy dedicado a la celebración y a traer al presente la necesidad del ejercicio universal de los derechos humanos. Nos queda mucho camino por recorrer, pero no perdamos también de vista todo el camino que hemos recorrido. Hemos conseguido erradicar la pobreza extrema en muchísimos territorios, entre ellos desde el que estamos hablando. Bueno, pues tener muy presente que las dificultades que estamos atravesando pues están llevando a retrasar ese compromiso por acabar con la pobreza extrema y por ese ejercicio universal de los derechos humanos. Vamos a seguir uniendo esfuerzos y voluntades para que podamos conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, a ser posible antes del 2030, porque podemos. Así que, bueno, pues ya muy cercanos a las fechas navideñas, en las que parece que reavivamos ese sentimiento de ayudarnos los unos a los otros, fundamentado en la razón del poder trascendente del amor. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Felices fiestas, feliz Navidad a todos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Things in life are free.